Autenticidad castigada en un pasado presente es el tema de hoy en Transpersonal. Yo soy Jaime Lugo, otra vez con ustedes como cada miércoles 9 de la noche, tiempo del Centro de México, a través de ochoymedia.com y las redes sociales de la plataforma Instagram, Facebook, YouTube y el podcast con más de 80 episodios disponibles de Transpersonal en aplicaciones como Spotify, iTunes, Tuning Radio. Recuerden que en este encuentro semanal que tenemos lo abordamos a través de la terapia emocional con un enfoque holístico, transpersonal, como es el nombre del programa, y junguiano, sí, de Carl Jung, de ese de los sueños, del inconsciente, de la profundidad, para darle un toque sí necesariamente distinto a lo que nos acontece, desde otra mirada que sea una opción, aparte de lo que muchos nos dicen afuera, que es que tenemos que entender lo que nos sucede, como si entendiendo, pues realmente la emoción pudiera hacer algo al respecto. Ver no solamente como una mente mecánica, como algo que tiene causa y efecto y que si le mueves en un lugar entonces hay una consecuencia que nos lleva más bien a las culpas, y eso no será muy profundo que digamos, ni tampoco es muy restaurador. Recuerda que en esta visión nosotros somos aquello a través de lo cual algo más grande está tratando de manifestarse en la vida, y entonces no solo se trata de nosotros. El tema del día de hoy es importante compartirlo porque la semana pasada estuvimos hablando de complejos y de reflejos, y si no lo viste te lo puedes echar como propedéutico para que se llamó En pareja, perpetuar mis complejos o liberarme de ellos, enfocado en la pareja porque al final de cuentas en esta vida la pareja pues es sí la pareja romántica, pero también puede ser el otro, simple y sencillamente el otro, quien te acompaña en ciertas experiencias de la vida, sea hermano, amigo, compañero, madre, la otredad a fin de cuentas, que siempre en el afán de ver en todo eso un espejo. Estamos, como siempre, dispuestos a recibir todos sus comentarios y dudas en el chat, sobre todo en tiempo real de Facebook y de YouTube, aunque en Facebook es en donde se concentra la mayor parte de la demanda de todo lo que ustedes dicen y platican y saludan diciendo desde dónde se encuentran. En el tema de hoy es importante decir que sí va a haber ejemplos puntuales de cómo podemos detectar aquello que nos lleve a una autenticidad castigada y cómo darme cuenta de cómo se manifiesta y de cómo está eso de que el pasado es presente. Cuando hablamos de esta autenticidad, de aquello sin máscaras, de aquello que se muestra como es, de aquello que no ha sido tocado para modificarse de una forma que tenga que presentarse de una manera distinta a lo que tiene que ser, de eso que sucede mucho o de lo que principalmente sucede cuando estamos en nuestras primeras etapas, desde ahí de desarrollo hasta incluso antes de ser adultos, porque es cuando estamos en esa etapa comparándonos como con la naturaleza primaveral donde todo nace, todo florece, es exploración, es descubrimiento, es cuando más necesitamos del andamiaje, andamios como los de los edificios, es decir, ayuda para pasar de un nivel a otro y acompañamiento para descubrirnos y enfrentarnos y encontrarnos con lo que no conocemos de nosotros mismos y del mundo. Y quienes nos guían por ahí idealmente son los padres, los que nos gestan, esos dos rostros que le van a dar cara a todos los demás con los que vamos a interactuar después como parejas o como grupo social o como amigos o familia. Entonces es muy importante saber que la autenticidad se va tratando de siempre manifestar a través de pulsaciones durante toda nuestra vida, pero siempre hay una mano negra ahí que le podemos decir negra entre comillas, porque así se le llama como a lo misterioso, a lo que no está claro, eh, y que empieza a hacer de nuestra experiencia de autenticidad más bien algo eclipsado, nublado, opacado, inconveniente, algo que se tiene que esconder. El tema de hoy irremediablemente nos lleva a la sombra de la personalidad, a aquello inconsciente que si no se hace consciente se convierte en destino, a las neuronas espejo que siempre están buscando cómo vibrar con aquello que se parece a algo que vivimos para hacernos sentir identificación o empatía o una seducción con algo o alguien, un despertar de algo que creemos que está enterrado pero sigue vivo,
Por eso esa autenticidad castigada, ¿desde cuándo fue castigada tu parte auténtica, tu parte más genuina, tu parte más transparente para tener que convertirte en lo que alguien tal vez... Nada más, dos de las personas más importantes en la vida, las que te presentan al mundo, papá o mamá o quién, te dijo que de pronto esa autenticidad no convenía, que no podía ser así, que tenías que ser y hacer las cosas de otra forma, que había algo que traiciona tu naturaleza, a lo cual tienes que hacerle más caso porque si no, no te va a ir bien en la vida y el mundo no te va a aceptar. Pero ¿cómo entonces darnos cuenta de si estamos en ese tipo de situaciones en donde nuestra autenticidad fue opacada, castigada y entonces cada vez que trata de salir parece que hay un inconveniente afuera? Mi propio cuerpo, mis emociones y mis pensamientos están organizados para traicionar mi propia naturaleza. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo darnos cuenta de si estamos ahí? Y cómo la vida nos va a dar espejos suficientes a través de las experiencias en pareja, en familia, como novios, novias, esposos, hermanos, amigos, padres de familia, ahora nosotros, o incluso con nuestra relación con el trabajo y con lo profesional y con todo nuestro entorno, con nuestra atmósfera, llenos de espejos que hoy voy a dar unos ejemplos que espero que nos alcance a dar tiempo para que podamos alcanzar a vernos reflejados la mayoría de los que estamos aquí presentes y pensemos de qué lado estamos y cómo sí nos vamos atorando y vamos haciendo nudos en ese tránsito de vida en el cual todo se va quedando como un loop, como una repetición, que aunque parezca que mi vida va avanzando y va teniendo ciertos logros, porque sí los hay, de todos modos hay una repetición como disco rayado que no me deja estar en paz. Antes de empezar con esto, pues bueno, normalmente... No, hay gente saludando por ahí por Facebook. Nada más les quiero decir que voy a estar al tanto y voy a dejar esto aquí para estar al pendiente. Si es que, porque si no después se acaba el programa y no alcanzo a leer nada de lo que me han puesto. Entonces, listo, acá estoy. Igualmente recuerden que hay muchos temas que van hilados a este que vamos a ver hoy. Entonces, si pueden tener acceso a las listas precisamente del podcast, por ejemplo en Spotify, ahí es en donde podrán ir viendo de alguna forma que sí hay una manera de ir echándose un programa tras otro para poder teniendo un poco más clara la información que damos acá, pero de igual forma siempre pueden mandar inbox si no es que están en el chat para alguna duda que surja al respecto. Y resulta que además cuando estamos en esta revisión de dónde empezó a verse castigada, cautiva o condicionada nuestra parte más auténtica, tenemos muchos ejemplos de la vida actual en donde nos podemos dar cuenta que si algo sigue sucediendo, entonces no es tan pasado. Si lo que sucedió en el pasado parece que tiene una repetición en el presente, es cuando podemos decir que es pasado, un pasado presente, o realmente podemos decir que solo es pasado. Y mucho de eso se empieza a manifestar con los siguientes ejemplos que vamos a poner, y si se les ocurre más por ahí para completar y hacer más específico lo que pudiera estar pasando con lo que vives o en lo que conoces, pues vamos a estar por ahí al pendiente. Pero sientes, por ejemplo, esto ya sea en relaciones con los otros, con la pareja o con la familia, sientes poco control en tus reacciones, por ejemplo, no sabiendo manejar lo que acontece, sobre todo cuando es nuevo o diferente. Vives lo desconocido generalmente como una amenaza y te es común sentir y pensar que no sabes qué hacer ante eso. Hay picos emocionales muy desproporcionados ante estos imprevistos y como si tuvieras prohibido literalmente por alguien desenvolverte ante las impresiones de la forma en la que lo haces comúnmente, las impresiones por las cosas que pasan. Te juzgan si estás triste, si te enojas, te oprimen, te apagan, te callan. Sientes, en pocas palabras, sientes culpa por sentir lo que sientes y que además se te note.
se convierte en un problema, en una crisis cada vez que pasa algo inesperado y tú sabes que vas a responder o a reaccionar de una forma específica y eso además ya es en sí mismo un problema en tu vida, la forma en la que tienes ese rebote emocional cuando sucede algo, te pasa con alguien de tu familia, con tu pareja, o pones mucha atención y te dejas afectar exclusivamente por los juicios severos y negativos del entorno acerca de cómo opinas, piensas y dices las cosas. Esto se puede traducir en una frase: ¿te sientes fácilmente tonto o tonta? Cada vez que vas a opinar algo o das un juicio o simplemente te expresas, es fácil que te hagan sentir que eres tonto y que invaliden tu propia opinión cuando una opinión es totalmente personal. Con estas dos anteriores, por ejemplo, nada más para empezar, es muy común, y también para ver si te cachas ahí, que cuando todas nuestras reacciones y nuestras opiniones son severamente juzgadas y bloqueadas por los demás y por lo tanto hay un condicionamiento a autocastigar esa autenticidad que tenemos, que el cuerpo nos ayude, es muy común que el cuerpo nos ayude y entonces que el cuerpo empiece a expresar la opinión, el descontento, la inestabilidad, la impresión, el drama o el disgusto que nosotros no estamos teniendo oportunidad o no nos estamos dando la oportunidad de externar hacia el mundo. Entonces es cuando los impactos se empiezan a convertir en síntomas. La sensación de no poder con algo y entonces es común, por ejemplo, sobre todo los síntomas que tienen que ver con apagarte o explotar. Manifestaciones de salud que van por los picos exacerbados. Insisto, me apago, exploto. ¿Sabes cómo qué? Todo lo hipo e hiper. Hiperglucemia, hipoglucemia, hipertiroidismo, hipotiroidismo, hipertensión, hipotensión, mucho sueño, poco sueño, mucho descansar, nada de descanso, mucho comer, nada de comer. Todo eso es un rebote que está siendo un reflejo de algo que yo no estoy pudiendo manejar con armonía y con balance. Sobre todo en estos casos quiero ser muy enfático, porque he tenido en el consultorio en donde casos de gente muy concreta que ante las situaciones en donde siempre son juzgados dentro del seno familiar, lo cual desde luego no empezó desde ahí, pero es una repetición de cómo se fue dando durante sus etapas de desarrollo. Y hemos tenido la oportunidad de observar cómo cuando una persona es tremendamente culpable de lo que siente, ya sea porque un familiar está mal o porque algo pasa con alguien, una noticia inesperada y súbita, estas personas que luego no saben cómo manejarse dentro de las circunstancias, porque siempre va a haber alguien que llegue a hacer un pedo más grande de cómo está reaccionando esa persona que lo que realmente está pasando. Hay este problema y aparte te pones a hacer tus pinches dramas y entonces hazte para allá porque nada más estás empeorando las cosas. Es que no haces nada, luego te enfermas y caes en cama y entonces no sirves para nada y no puedes resolver nada, entonces hazte para allá. Pero es que estoy preocupada, es que tú siempre estás de preocupana y entonces mejor cállate porque nada más estás haciendo las cosas más difíciles. O sea, siempre hay una parte que está encargada de repetir ciertas actitudes y ciertos movimientos energéticos que quien está atorado en ese movimiento de no poder externar su autenticidad porque está severamente castigado y condicionadamente castigado, nos va a ayudar de alguna forma a que nos demos cuenta. Y es muy común ver que esos personajes caigan precisamente en episodios de depresión o de cama, de inactivación, como de me apago porque entonces ya no sé cómo tengo que pasar por esto que está sucediendo. O inclusive tienen unos brotes de agresión y de hipertensión y se les dispara todo lo que se les puede disparar adentro como un escenario de proyección de lo que no están pudiendo sacar hacia afuera, valga la redundancia, dado que todo lo que hago y cómo lo siento y cómo lo recibo está mal. Siempre va a haber una parte allá afuera que me dé como regreso una sensación de inconveniente ante simple y sencillamente cómo soy y cómo manejo las cosas o de cómo las estoy pudiendo manejar. Esta presión en la cabeza como de que algo, de que mucho está sucediendo y rápido dentro de mi cabeza o por el contrario, una dispersión y una fatiga que de pronto me hace entrar en unos estados de dispersión tremendos. Esto
Eso es lo que suele impactarse, por ejemplo, de esa forma. El cuerpo te pasa, estás así cuando no puedes externar lo que sientes, lo que opinas, como los dos ejemplos que di anteriormente. Pero sigo con estos ejemplos para ver qué tanto podemos encontrar en ellos como un reflejo de una autenticidad castigada presente cuando se supone que había sido pasada. A menudo retrocedes en tus opiniones o necesidades dando más espacio a las del otro, justificando siempre que lo haces para que no haya problemas. Ya no fuimos a donde yo quería, solo se ve lo que yo hago mal, pero cuando yo quiero externar o necesito externar lo que la otra parte hace mal, inmediatamente como que se me invalida, como que me opaca sacándome algo más grave que yo hice, porque esto se trata de lo que estoy haciendo mal yo no puedo decir lo que está mal del otro, siempre tengo que dar pasos hacia atrás, siempre me tengo que arrepentir, siempre tengo que dejar lo mío para el último, siempre se detiene fácilmente mi participación en los asuntos que requieren que yo diga también qué es lo que veo que está mal y qué es lo que no me gusta. No saben la cantidad que conozco pues en la vida dentro y fuera del trabajo en terapia, con casos muy puntuales de gente que literal prefiere evitar lo que concibe como problemas, siempre dando pasos hacia atrás, siempre permitiendo que haya una parte que por su historia de vida necesita sentir que controla y entonces el otro tiene que permitir que se le controle para evitar problemas. Es muy fácil hacer a un lado lo de uno. Es muy fácil decir que no importa, que yo soy quien se puede adaptar. Esa es otra mascarilla de este tipo de situaciones. No, yo sí tengo una cualidad, es que me adapto. Yo no armo pedos, yo me adapto. Dices, tú te adaptas mis polainas, tú no participas en nada. Tú le cedes el poder a los otros. Tú no tienes iniciativa. Para ti es un inconveniente alzar tu voz y levantar la mano y lo disfrazas de que yo me adapto. Pero otro ejemplo es, por ejemplo, valga la redundancia de nuevo, es fácil que alguien te haga cambiar de opinión, ya sea pareja, hijos, amigos, el resto de la familia, gente en el trabajo, que te hagan cambiar de opinión porque estás seguro de que lo que dicen por default siempre va a ser más acertado e inteligente que lo que tú tienes que decir. Es tan fácil que tú de inmediato simplemente pienses que lo tuyo ni siquiera vale la pena mencionarlo porque no va a ser importante para los demás. No tiene caso ni decirlo ni mostrarlo. No va a ser ni siquiera atinado. No le va a llamar la atención a nadie. No tiene caso que me exprese. No tiene caso que lo haga. No estoy acostumbrado a que se me tome en cuenta de esa forma. Un ejemplo más, tienes impulsos constantes por buscar, esto es muy interesante, pongan atención porque de ese pie cojean muchos. Tienes impulsos constantes por buscar espacios a escondidas o clandestinamente fuera de tus relaciones cercanas como de pareja, con tu familia o en tu círculo social, en donde realmente puedas sentirte pleno de decir, pensar, hacer o actuar algo que te hace sentir más tú. Es decir, infidelidades, andar en el closet de la orientación sexual, a ciertos hábitos de diversión, pasatiempos, creencias, consumos de ciertas cosas. Es decir, una cosa que es muy cierta es que siempre estamos buscando y siempre tenemos esa necesidad de una individualidad, ya sea que seamos parte de una comunidad, de una familia o de una relación de pareja. Es sano buscar y tener una intimidad que sea de algo que disfrutemos con nosotros mismos, como lo trabajaremos tal vez en otro programa, pero como parejas que se hacen un drama porque se encuentra uno al otro de pronto masturbándose, autosatisfaciéndose. Pero ¿qué pasa cuando mi autenticidad está en juego? Cuando ha sido tan castigada en el pasado que se convierte en un problema o en un asunto presente que me hace sentir la necesidad de tener que apartarme de la experiencia que estoy compartiendo en un círculo o en una relación, porque ahí no estoy pudiendo participar realmente como yo soy, porque la gente no me puede aceptar si soy gay, si soy testigo de Jehová,
si me gusta ciertas prácticas que con mi pareja no puedo hacer, si me tengo que expresar de algunas formas en las que no soy validado y entonces termino erotizando, en este caso, muchas necesidades de autoconocimiento y de autoexploración y de que se me valide. Y en el caso de una relación de pareja, espejéate aquí si es común que tú busques espacios fuera de tu relación y no por rollo moral de darnos golpes de pecho, sino porque aquí lo que está en juego, y reitero, es tu autenticidad, más allá de la moral y de que si está bien o no. Si estás también poniendo en juego la estabilidad de otra persona que confía en ti porque hiciste un acuerdo de ese tipo y entonces fíjate bien a aquello a lo que te estás comprometiendo, si además está comprometida parte de tu autenticidad y sabes que vas a tener que buscar espacios en donde puedas fluir mejor contigo mismo porque a donde te fuiste a meter y a comprometer no lo logras. Y no es algo que yo estoy diciendo que la gente se tendría que dar cuenta conscientemente, pero sí tal vez ahora que estás escuchando esto. ¿Qué pasa cuando en donde estoy no puedo ser como yo necesito ser y como soy simplemente, para no aplicar esa traición a uno mismo? Otro ejemplo, que son cosas que se repiten mucho y que son muchas historias que llegan también. Tienes éxito y logros profesionales, pero sin buen sabor en tu alma, lo diría yo de esta forma, porque más allá de que te guste, de que estés cómodo, que lo disfrutes, que corresponda a tus aspiraciones, que estés contento con el logro de tus objetivos, hay un buen sabor en tu alma, está integrado, está encarnado en toda tu existencia, esa satisfacción que tienes por lo que haces, por muchos éxitos y logros profesionales que tengas. Y tienes mucho de eso, pero con un alto índice de neurosis en la vida afectiva, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Que es algo así como nunca estar a gusto con lo que te dicen, con cómo te responden, con cómo te apoyan, con cómo te ven, con cómo te consideran o no te consideran, como si te debieran algo todo el tiempo. Y sacas chispas sobre todo con relaciones con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, con tu pareja, en cosas muy puntuales de figuras de autoridad en el trabajo, con subordinados, en situaciones en donde a pesar del éxito que tienes parece que lo afectivo te está costando trabajo manejarlo y pareciera en algunos casos que más bien te estás tratando de devorar todos los triunfos que tengas disponible y que estén a la mano para tratar de compensar algo que no está sucediendo en la parte afectiva. Un ejemplo más, a pesar de ese éxito profesional, uno diría, no puedo hacer lo que me gusta y tengo que seguir en esto porque es lo que me da el éxito. Si no, me va a ir mal. Es decir, lo que yo quiero y disfruto no es relevante y me va a llevar al fracaso porque, como ejemplo, tengo que con lo que es mi obligación hacer ya me va bien. Entonces sería demasiado bruto o tonta si me pongo a darle gusto superficial a lo que ya realmente es un llamado personal en mi vida y renuncio a como soldadito lo que me dijeron que es en donde estaba el éxito y para lo que me he entrenado toda la vida y ya vi que me da un éxito profesional, aunque me quede vacío por dentro o insatisfecha con lo que estoy, con lo que he hecho de mi vida. Un ejemplo más, soportas hasta niveles excesivos situaciones de acoso, maltrato, abuso, menosprecio y humillación en tu relación de pareja, con tus padres, en la escuela, trabajo o entorno social. Sí, estamos hablando de maltrato emocional, del bullying, del mobbing, de los golpes, el sexismo. Hay un problema con el límite que estableces ahí, lo tienes como muy, o no tienes límite, lo pegas tanto a tu ser, a tu cuerpo, que cualquiera puede rebasar esa línea contigo y además lo sostienes por mucho tiempo hasta que ya está tal vez en juego tu vida, tu dignidad. Tienes que mentir constantemente acerca de lo que haces, sientes y eres, porque si no das por hecho que no eres bienvenido al mundo ni parte de él, ni que perteneces al entorno en el que te estás desenvolviendo. O peor aún, haces lo que los demás hacen para poder pertenecer aunque no haya ningún llamado interior en ti hacia eso, o incluso está en contra de lo tuyo. Una vez más, la autotraición con tal de pertenecer. Es tan fácil hacerme a un lado y ni siquiera negociar conmigo mismo para convertirme y disolverme en lo de los demás.
Continúo, ¿te sientes realmente fiel a ti mismo únicamente cuando estás en cierto lugar con ciertas personas, pero cambias fácilmente tu personalidad según con quién y dónde estés? De pronto ya no eres, por ejemplo, eh, es que lo he visto y todos lo hemos visto. Hay gente que tiene una definición muy particular para asuntos políticos, religiosos, culturales, emocionales, intelectuales, y el día que está con cierto grupo de gente resulta que ya no es de izquierda, es de derecha, y resulta que la gente ya es una naca, y resulta que odia el populismo, cuando por acá, pues a lo mejor es como hasta está escrito en Morena, por ejemplo. O ejemplos como tener una aparente, muy aparente conciencia social. Morena es un partido político para quien no está en México. Tener una aparente conciencia social y ecologista y tal, pero en su vida diaria resulta que es realmente solo es una ideología, y cuando está con cierto nicho social y en ciertas actividades se transforma, y es muy fácil ver que además no solo en forma sino en fondo todo lo que esa persona pregona ser se transforma fácilmente. Es decir, puedo convertirme en lo que haga falta. ¿Quién soy yo? La verdad es que nadie sabe, ni siquiera yo mismo. Buscas eufóricamente llamar la atención, hablar de lo tuyo, porque hasta ahora hemos visto cómo es que tratan a veces de apagarnos, pero por el contrario, buscas eufóricamente llamar la atención, hablar de lo tuyo, que te escuchen, que te vean, que te admiren, aplaudan, alaben, validen, y si no, te enojas, arrebatas la atención, chantajeas para tenerla, te victimizas, agredes a los demás, te molestas porque alguien atraiga a los otros más que tú, como si te estuvieran quitando la oportunidad de al fin sentirte bien contigo mismo y que los demás también lo noten. Son muchas y a la vez, pues, pocas formas de empezar a darnos cuenta de estos espejos de lo que platicaba yo al principio. Cómo darme cuenta si esa autenticidad mía ha estado siendo opacada, castigada de una forma que me condiciona para estar repitiendo ciertas cosas a través de vivencias y de espejos que me da la actualidad. ¿Cómo es que puedo darme cuenta de si no es pasado nada más o si el pasado es presente? Y de esa forma, entonces, poder echarle un vistazo a estos ejemplos y otros que pudieran surgir más adelante, para saber si es que me está perturbando algo, un movimiento que no alcance a hacer y que está tratando de hacerse todo el tiempo. Bárbara está conectada desde Seattle y dice que Cuco manda saludos, y yo les mando muchos saludos a Bárbara, a Cuco, a Bruno y a Alondra, que está por llegar a Planeta Tierra. Muchas gracias por estar viendo el programa. Ros Gons, bonita noche, y buenas noches también a Rosamari Mora. Este asunto de hablar de las cosas que se nos van presentando a través de parejas, trabajo, familia, hijos, etcétera, no nada más lo hice con la intención de decir, mira todos estos ejemplos en los cuales significa que prácticamente estás valiendo madres y a ver cómo le haces. No es el sentido de esto, porque si no tendría que convertirse en una exposición de qué son este tipo de problemas y cómo nada más identificarlos. Y el sentido de transpersonal tampoco ha sido nunca como estos 10 pasos para que te des cuenta si eres obsesivo, porque pues aquí no estamos tanto en el mood de las etiquetas, o diría yo, pues casi evitamos más bien el mood de las etiquetas, y sobre todo vamos más hacia una mirada que, si bien se considera alternativa, la psicología tradicional, la normal, pocas veces apunta hacia allá. Generalmente vemos casos en donde con todos estos temas que yo mencioné ahora, o situaciones que pueden ser nudos en la vida de diferentes personas o de todos en algún momento de nuestra existencia, en todo eso hay cierto nivel de entender lo que nos está pasando. Y honestamente, yo todos los casos que veo a diario y de la gente que busca una mirada similar a esta o esta para abordar lo que le acontece, siempre llegan cansados de una serie de explicaciones tradicionales
de que yo te diga, pues si te está pasando esto es porque, pues si tu mamá no te quería, no, huella de abandono, huella de abandono. ¿Y qué vas a hacer? Pues mira, soltar, pues suelta a tu mamá, perdónala. Ok, vi cómo la suelto, la cargo y luego la suelto. Me la llevo a la azotea y la suelto, o la ahorco y después la suelto, o cómo puedo hacer esa simulación de que la estoy soltando. ¿Qué significa que la suelte? O, o de pronto perdona, pues es que no has perdonado, perdona, ok, perdono, voy y le digo que perdono, o desahógate, haz catarsis, ok, hago catarsis, chillo, grito, se me brincan las venas de la frente, me pongo como estos de las iglesias que brincan y se sangolotean y se tiran al piso y entro en histeria colectiva y entonces hago catarsis y esto que hay en muchos cursos y formaciones que dicen, sí, suelta, llora, suéltalo y después hasta que quedas así como de... Y ya cuando pasa eso quedas flojito y te relajas y sí descargaste una gran cantidad de tensión energética y emocional, pero eso no garantiza que se disuelva el nudo y que estés haciendo un trabajo desde el inconsciente en tu vida. Eso no significa liberarte de ese momento que tu ser está tratando de completar a cada momento de su vida. Voy a explicar brevemente para ilustrar cómo esa autenticidad que fue castigada en nosotros está todo el tiempo latente tratando de manifestarse a pesar de nuestra voluntad temerosa, castigada, de ese yo construido y de esa personalidad que se quiere defender para no entrarle a lo nuevo o a lo inconveniente que tuvimos que guardar en donde no se ve. Ustedes saben cómo se escucha ese coche, ese auto que siempre está queriendo prender y no prende, que está ahogado, que está con... Como que hace, como que puja, como que parece que va a prender y no prende. Como ese calentador para bañarte que prendes y hace como tic, 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 tic. O la estufa que de pronto dices, ahí va, no agarra flama, no agarra calor, no sale la chispa, esto no arranca. Ese movimiento como de estar tosiendo, que es el que hace el motor estar a punto de prenderse y no hacerlo, es como estar a cada momento de tu vida. Esa autenticidad está tratando de prender esa chispa, de notarse, de expresarse, de salir, de hacerse palpable, de transparentarse, mientras nosotros vamos todo el tiempo tratando de evitarlo porque estamos condicionados y ahorita vamos a ver por qué y de qué formas. Entonces, díganme si no es cansado y es extenuante al grado de que llegue a sentirse en el cuerpo toda esta imposibilidad por no haber realizado lo que se supone que tiene que cristalizarse, que eres nada más y nada menos que tú mismo y tú misma. Yo he tenido historias en consulta de personas que se tienen que ver totalmente apagadas o que explotan ante la incapacidad de poder manifestar su autenticidad, cuya historia empezó desde chicos en plena preadolescencia, en donde es florecimiento, en donde es mostrarme, es donde es notarme, descubrir la vida, relacionarme con todo aquello de una forma que puede ser a veces explosiva y necesita ser contenida nada más y nada menos que por los padres, y que en vez de llevar un acompañamiento de ese tipo, me los mandan a los internados cuando están en una etapa en donde no puedes juzgar a una criatura por estarse dando a la vida y descubriéndose a sí misma entre la vida, y decir que estás empezando a echar mucho desmadrito y no te soporto, y mi solución a mí, que debería ser de guiarte y de contenerte y de mostrarte y llevarte por el mundo, más bien alejarte de mí como símbolo de que así no me sirves y así no te quiero. ¿Cómo no demonios va a quedar castigada y encerrada nuestra autenticidad cuando la empezamos a sacar y la figura que más amamos en el mundo nos aparta de ella? Porque ser nosotros mismos es un inconveniente, y eso quiere decir que si me tengo que convertir a esta temprana edad en lo que mi mamá o mi papá quieren y les conviene para poder ser aceptado y querido, me voy a convertir en una persona que va a ser fácilmente disponible de convertirse en lo que los demás le digan para poder sentirse aceptada, querida y amada. Los demás, ya sea una nueva familia, una pareja, relaciones laborales, desenvolvimiento en el trabajo, en la escuela,
con los propios hijos. ¿Cómo no te vas a encontrar en medio de un entorno que te presione de esa forma si tú eres alguien que ha formado una personalidad acostumbrada a tener que callarse a sí mismo, a castigarse a sí misma para estar viviendo constantemente ese pasado que se haga presente? Porque yo no sé cómo reaccionar, todo me perturba porque cada vez que lo hacía estaba mal. Lo mejor que me pudo pasar fue que me mandaran a un internado, y eso significa que yo no formaba parte de lo que quería formar parte, y de que quien me tenía que guiar y tener cerca y ayudarme, lo único que quería era tenerme lejos. Esto ocurre mucho. Y ahorita vamos nada más quiero ir rápido al chat porque estoy viendo un poco de saludos más. Mati Díaz, wow, super programa. Gracias, Mati, por estar acá. Bienvenida, muy atenta. María Medina, y yo estoy como ese coche, dice Ross Gons. Oye, qué cansado. Qué cansado, qué extenuante, qué inversión, aparente inversión de energía, Ross. Ahorita rumbo ya al final del programa, igual hay que abordar un poco de, como les decía, pero además hacia dónde tenemos que ver, hacia dónde apunta toda esta exposición. No puede ser que nada más es como cuando te dicen, no, pues mira, estos son los síntomas del cáncer, se acaba el programa y ya. Qué ojetada que te hicieran eso, ¿no? Si de pronto no hay una propuesta, por lo menos cuando es una parte médica la que está hablando, que te diga, y entonces puedes ir a, o y entonces corresponde que veas hacia acá. Pero esto es muy común. En el programa pasado, por ejemplo, que hablábamos mucho de los reflejos y cómo se va generando un complejo. Sí, incansablemente, lo siento, termino hablando de los padres. Porque además todos los que estamos conectados aquí, o si estás en el programa, en el podcast diferido, todos inevitablemente somos hijos. Tengamos 20, 30, 40, 50, 70, 80, todos somos hijos, sabemos lo que es ser hijos, aún habiendo sido huérfanos, somos hijos. O sabemos cómo es la experiencia de un hijo sin sus figuras paternas. La gran mayoría tal vez también tienen hijos, entonces son madres o padres. Entonces sabemos que si bien no se trata de encontrar al culpable como si fuera una cosa legal para darle de tehuacanazos y hacerle que declare y castigarle, sí se trata de al César lo que es del César, y la responsabilidad en la formación de un ser humano expulsado a la sociedad con esa cantidad de reflejos y de traumas y de complejos, sí o sí son siempre los padres. Que de ahí tengamos que enfatizar, como siempre, que a partir de cierta edad el adulto es responsable de verse a sí mismo en los demás para saber qué partes tiene que completar y sanar y restaurar de su propia esencia es otra cosa, porque aún así hay adultos que no tienen esa capacidad y no tienen la obligación tampoco de darse cuenta que son cuestiones de energía emocional que tienen que restaurar. Ahí siempre hubo una responsabilidad que era de los padres, y que si bien no siempre lo hicieron a propósito, porque hay gente que sí lo hace de mala onda con los hijos, la mayoría es que lo hicieron como pudieron y como les enseñaron, hicieron su mejor esfuerzo, y aunque les costó trabajo y lo sufrieron mucho, eso por ser adultos y los otros hijos niños, no importa, los sigue haciendo responsables de cómo se crearon y de cómo se construyeron esos seres humanos, esos adultos. No importa que te haya costado un huevo y la mitad del otro, una chicha y la mitad de la otra. Eres responsable sí o sí, porque ahí el adulto eras tú. Ahí los adultos eran tus papás. Pero insisto, eso es importante como precedente para hacer conciencia, no para ir a reclamarle si tengo 25, 30, 50, 60 años. Hay veces que es necesario compartir temas, pero no podemos dejar, una vez que nos hemos dado cuenta, los afortunados que nos hemos dado cuenta de nuestras cosas, otra vez dejarlo en manos de ellos. Porque entonces sí sería, no chingues, ya te diste cuenta, y cómo vas y le pides ya a la señora, que es una abuelita, que haga algo para restaurar tu vida, cuando ahora tú tienes esa madurez y esa dirección y esa capacidad de hacerlo. Trátate, toma terapia, haz algo por ti. Pero una vez que hemos dicho esto, muchos de los movimientos que están enfocados hacia
sentir castigada nuestra autenticidad y hacer que sea un pasado presente, es este típico ejemplo de cuando los padres, más que mirarnos a nosotros y saber qué queremos nosotros y saber en dónde están nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros anhelos, nuestros sueños, todo lo que nos mueve y conocernos y saber cómo poder desplegarnos sin hacer y darnos mejor a la vida, resulta que se dan a la tarea de hacernos como a ellos se les pega la gana que seamos. Y entonces tú no gritas porque entonces haces un escándalo y me haces pasar una vergüenza. Tú no llames tanto la atención porque aquí se trata de estar bien sentadito. Estamos hablando de casos extremos en donde simplemente te están diciendo tú y te callas y ni te rías. Tú y tú y tú y tienes que y tú deberías esto y todo en función de lo que papá y mamá quieren, de lo que papá y mamá necesitan, de cómo papá y mamá necesitan ser vistos, de cómo no quieren ser vistos, de que les digan que son muy buenos padres, de que les digan que ellos lo han hecho muy bien, de que ella es una mamá muy de este tipo, de que él es un papá muy de este tipo, de colocarse en posición de expertos que todo el tiempo te están diciendo cuánto la cagas y cómo la cagas y cómo nada más no das una y que naciste tonto o qué te pasa. Y entonces todo esto más el ejemplo que daba, ¿no? Como del internado, de cuando yo considero que te estás saliendo de la cajita que para mí debería encuadrarte, entonces eres un inconveniente para mí, más vale que te vayas. ¿Qué les parecen estas cosas que existen por ejemplo, en mujeres, en donde tú, tú tienes que preocuparte por ser muy inteligente y por ir muy bien en la escuela y por elegir una carrera que te garantice el éxito, no por maquillarte, no por andar con tus tonterías de la danza, de que si te gusta dibujar, de que si te gusta verte linda, de que te preocupas por tu cuerpo, de lo que a ti te guste, a mí no me importa, no te pregunta, a mí me vale madres. Tú tienes que ser una mujer exitosa, sobre todo porque aquí las cosas apremian, hay muchos problemas en la familia y tú tienes que ser lo que te garantice el éxito, pero no conforme con decirles y nada de andarte pintarrajeando y tú tienes que ser muy inteligente y tienes que ser una chica decente y no seas vanidosa. Al otro día le dicen, oye, como que te estás poniendo gorda, ¿no? Entonces, pinche neurosis en la que nos van metiendo. ¿Qué pasa si alguien en su naturaleza no lleva el típico rumbo del machito que tiene que casarse y tener hijos y mantener a muchas viejas y ser abastecedor y proveedor, como todo hombre hecho y derecho cavernícola, primitiva y silvestre? Y de pronto es, tú te tienes que portar como hombrecito. Y no me vayas a salir puto y no me vayas a salir con que quieres estudiar diseño gráfico y no me vayas a salir con que quieres música y no me vas a salir con que eres sensible y mucho menos literal, ¿no? Con la orientación sexual distinta a lo normal y mucho menos porque tú lo que tienes que hacer es trabajar porque un hombre tiene que llevar el dinero a su casa y si le das uno que otro chingadazo a tu vieja mejor. Y entonces a una persona cuya naturaleza y autenticidad no va por allá, cuando te dicen es que eso no va con lo que hemos hecho en la familia, no va con cómo yo quiero que seas. Si eres como tú necesitas ser, para mi punto de vista como padre te estás descarrilando y así no te quiero, así no te voy a aceptar, así no te va a ir bien. Son historias y múltiples ejemplos de cómo una criatura al tratar de satisfacer siempre a su mamá o a su papá y que siempre reciba el desagrado o la desaprobación porque pues sacaste 9 pero tu obligación era sacar 10, entonces no me vengas a presumir algo por lo cual te tengo que castigar, no me vengas a decir que tu sueño es tal o tal porque ahí no está el éxito, yo te voy a decir dónde está el éxito, yo te voy a decir cómo la gente te tiene que querer porque tú tienes que hacer lo que yo te diga, tú tienes que estar al servicio de mis complejos, de mis traumas y de mis creencias. Eso es mucho de lo que de una forma ruda podemos empezar a explicar cómo es que se va generando una autenticidad que se ve castigada y evidentemente no se va a querer ni asomar. Pero benditas experiencias que nos espejean como todas las que ejemplifiqué en la primera parte del programa para darnos cuenta a través, ni modo, lo siento, de lo incómodo y de lo doloroso que estamos como ese carrito tratando de encenderse todo el tiempo. Porque es incómoda esta experiencia de no saber qué está pasando conmigo y de siempre sentir que no puedo participar desde mi parte más auténtica en la vida porque va a haber un inconveniente con la gente que yo más quiero. Porque por un lado está todo lo que me dijeron que yo tengo y debo ser y hacer,
y que además he comprobado que tiene resultados para lograr cierto nivel de éxito, aunque yo sea infeliz, y por otro lado está pulsando todo el tiempo de una forma divina esa autenticidad, como una esferita que siempre está tratando de encenderse y de ser vista y de ser parte de nuestra personalidad. Entonces estamos hablando de dos movimientos que son contrarios, pero no tienen por qué ser enemigos. Es movimiento y jalón para la derecha y a la izquierda al mismo tiempo, movimiento y jalón para adentro y hacia afuera al mismo tiempo, hacia arriba y hacia abajo, hacia expandirse y hacia contraerse. Cómo dos fuerzas están luchando cada una para lograr su objetivo, pero aquí el punto es a cuál le pongo mi atención. Y uno de los grandes mitos que vemos siempre en los que caemos cuando estamos encerrados en estas disyuntivas de ¿por qué no puedo ser yo? Porque colapsa mi cuerpo y entro en crisis nerviosa, o me amenaza mi pareja, o todo lo externo me critica, o simplemente no me atrevo ni a decirlo porque evidentemente todos los demás son más inteligentes que yo, o porque al contrario voy por eso excesivamente y arrebatadamente y quiero atención y quiero atención. ¿Cómo no va a ser todo eso el resultado de dos energías tan poderosas tratando de ser parte de la vida? Pero es que hemos vivido a través de preponderar y poner atención en lo que los demás nos dicen que tenemos que hacer y hacer, y medio tomamos en cuenta lo nuestro, la autenticidad, cuando realmente tendríamos que darle una vía prioritaria a la autenticidad y tomar en cuenta lo que dicen afuera. Pero ¿cómo va a ser eso posible si eso de medio tomar en cuenta lo que dicen afuera se convirtió en mi única ruta porque fue la que trazaron mis padres? ¿Cómo no voy a hacer como repetición y como disco rayado todo lo que las dos personas que más en teoría me aman y yo amo y que me enseñan a caminar en esta travesía me dijeron que tenía que ser y cómo lo tenía que hacer y hacia dónde y con qué ritmo? Y cómo me tenía que ver y cómo me tenía que portar y lo que podía o no decir. Cómo quitarme esa maldita Biblia y reglamento de encima que lo único que está haciendo es lapidar a mi autenticidad a través de las experiencias incómodas, del dolor, de lo que implica retomar y hacer reflexión de lo que es mi sentido de vida. Por eso están los procesos terapéuticos. No solo para cuando me ponen el cuerno y haga un drama de telenovela y me azoto en las paredes y quiero que me digan que está mal y que yo tengo la razón porque soy víctima y todas estas cosas, sino para saber quién soy yo entre las versiones de las personas que me trajeron a la vida y entre quien dentro de mí late queriendo realizarse de una forma natural y espontánea. ¿Cómo no irnos para que lo tengamos más claro el día de hoy, como en esta imagen de un baja, en donde este juego donde cada niño se pone de un extremo y con el peso se van balanceando uno hacia arriba, el otro tiene que estar hacia abajo? Cuando sube en la apariencia una parte de mi vida, la otra obligadamente llega afuera, llega abajo, con la misma intensidad. Mientras más sube y mientras más se nota una cosa en mi vida, la otra quiere decir que va a punta en la misma dirección vertical pero hacia abajo con la misma profundidad como lo hace hacia las alturas, hacia no profundidad pero hacia arriba. Entonces siempre hay que pensar cada conflicto y cada cosa en la que me voy sintiendo incómodo en esta vida, conforme lo que me permite y lo que no me permite ser, qué tanto adentro se estará clavando como un puñal de algo que no he visto, de algo a lo que necesito poner atención, a esa parte que corresponde a lo que yo muestro y expreso y que hay otra no expresándose igual de profunda pero dentro, en el inconsciente y escondida y en la sombra. Es a la que tengo que atender, esa es la que se me presenta en mis sueños si hago un buen análisis del inconsciente con la técnica junguiana hecho a través de los sueños, desatora y reduce el tiempo de terapia de muchas sesiones a algo que nos desata y nos destapa mucha presión para empezar a ver las cosas de otra forma. En tu discurso, analizando tu historia de vida, en ver cómo se siente tu cuerpo. Por eso es importante buscar una ayuda y un acompañamiento profesional cuando sentimos que algo no está sucediendo y lo sabemos como tendría que suceder natural y auténticamente, pero por alguna razón intelectualmente ya lo entendimos, pero eso no nos mueve del lugar. Lo que nos mueve es la emoción y trabajar con ella a nivel inconsciente y consciente. Por eso es importante
que tengamos todas estas observaciones. Y si no lo puedes hacer por ti misma y por ti mismo, porque no tienes por qué saber hacerlo solo, busca ayuda. Y date cuenta que si encajas en todos estos ejemplos que estuvimos viendo el día de hoy, o tienes otros más que quieras ejemplificar o mandar por inbox, súper brevecitos, o mejor ponerlos en el chat durante el siguiente programa, de esa forma es como vas a poder convencerte de que el paso que necesitas es encontrar un espejo terapéutico para que te ayude a atravesar por ahí y no seguir escondiéndolo, ni mucho menos repitiendo todo lo que precisamente ya no quieres vivir, pero lo estás haciendo por la necesidad incesante de sanarlo. Uno repite y repite y repite y no se mueve de ahí porque en el fondo lo que quiere es sanar. Hay que estar bien conectados con nuestro inconsciente también. También yo diría más que nada, no también. Principalmente es ahí en donde hay que estar conectados. ¿Y cómo hacerlo para no repetirlo con los hijos? Dice Elia Nayeli. Quiero profundizar más en eso el programa que viene, pero de entrada te digo que para no repetirlo con los hijos, primero tienes que hacerlo consciente en ti misma. No basta que te des cuenta y luego digas, no lo quiero repetir con mis hijos. Tiene que ser un trabajo personal. Mucho de lo que pasa con los padres de familia es que quieren luego actuar sobre los hijos cuando se trata de no repetir o de reparar algo. Y el trabajo tiene que ser personal. Si a ti te interesa de verdad hacer un trabajo de no repetirlo con tus hijos, tienes que atenderte tú. Y no tienes que estar precisamente muy mal. Tienes que hacer un trabajo de sentido de vida, de búsqueda, de crecimiento, de sabiduría, y con eso no vas a necesitar un manual para saber cómo lo haces con tus hijos. Lo tienes que hacer por ti misma y para ti. Después, así es como puedes repartir ese bienestar y esa conciencia a tus hijos. Nati Díaz, te comparto que yo fui a esos grupos de transformación en donde se hacen catarsis. En su momento me sirvió, pero ahora sigo en búsqueda de mi autenticidad. Entro a un curso, taller, etcétera. Te entiendo, por eso te digo que las catarsis sirven porque es purificación emocional. Ese es el sentido de una catarsis y es necesaria. Es purificación, es soltar, es disolver algo. Pero, insisto, para efectos de restaurar un movimiento que te está molestando en la vida, la catarsis no sirve para nada. La catarsis es muy importante como el paso 1, pero es como si decimos que el paso 1 te sirve para el 2. No, el 1 es el 1 y el 2 es el 2. Entonces me da mucho gusto tu comentario porque sirve para ejemplificar eso. Muchas gracias. Es real, dice Rosamari. Mi madre todo... Elia Nayeli dice, mi madre todo eso dice con la idea de que lo hace por ser muy protectora. ¿Será también la época en la que nuestros papás fueron niños? Seguramente todo tiene ciertos momentos culturales específicos y el caso es que de pronto a uno es el que le toca sanar esos asuntos ahora en el presente. Muchísimas gracias por haber estado esta noche acá. Gracias a todos los que estuvieron presentes y a todos los que escribieron y a quien está en el podcast. Saludo, sea la hora que sea y el lugar en donde sea que estés. Yo soy Jaime Lugo y a mí directamente me puedes encontrar en la página jaimelugo.com. Ahí puedes ver toda la propuesta terapéutica y las visitas presenciales que son en la Condesa, en la Ciudad de México. Y también hay un trabajo en línea muy importante que se logra hacer desde diferentes ciudades y países del mundo con esta terapia transpersonal, emocional, terapia emocional profunda, junguiana. Me encuentran también en redes sociales como Jaime Lugo Terapia Emocional, como _transpersonal en Instagram. Y recuerden que el podcast de este programa disponible en Spotify, iTunes y TuneIn Radio y todos los miércoles en vivo a partir de las 9 de la noche tiempo del centro de México a través de 8ymedia.com y todas las redes sociales, transmisión en vivo simultánea, live stream en Instagram, YouTube y Facebook. Y como siempre, muchas gracias a Diego por estar en cabina, gracias a la producción de Lili Musi y Manuel Méndez, gracias a todos ustedes, y yo estaré aquí el próximo miércoles. Soy Jaime Lugo y recuerden que jaimelugo.com pueden tener mucha más información, y aquí cada miércoles y en el podcast que ya vamos casi directo a los 100 episodios, así que obsérvense mucho, no estén observando tanto a los demás, y si observan mucho a los demás, que les sirva para de rebote observarse ustedes mismos. Y recuerden que nosotros somos algo mucho más grande que está tratando de manifestarse en la vida a través de nosotros. Entonces esto se trata no nada más de lo que tú crees que eres, sino de algo mucho más grande. Nos vemos la próxima semana.